Ok, nos preguntamos, ¿qué pasa si no conozco la gráfica? ¿Cómo lo hago? Ahorita porque estamos en una modalidad de distancia y ustedes siempre van a tener la posibilidad de apoyarse con una aplicación, con el celular o con un software y van a poder graficar. Pero cuando estamos presencialmente buscamos ver cómo están razonando ante este contenido y no siempre la gráfica la tenemos o no es una función fácil de graficar, porque pueden ser cualquiera de las dos cosas, ¿ok? Entonces, la primera cosa que es importante aquí, no perder de vista que tenemos que construir esa integral. La integral de A hasta B, recuerden que esos son los límites para la variable donde la región existe, de la función altura, que debe ser siempre positiva, función altura del rectángulo, por base del rectángulo, que va a ser o un diferencial de X o un diferencial de Y. No perdamos de vista, la altura del rectángulo es siempre positiva. Entonces, si nosotros no conocemos la gráfica, vamos a decidir qué tipo de rectángulo utilizar en función de la ecuación que me den. Es decir, si la Y está despejada o es fácil de despejar, vamos a utilizar rectángulos verticales. Si lo que está despejada es la X o es fácil de despejar, pues vamos a utilizar rectángulos horizontales. Luego, planteamos la función altura como la diferencia de las dos funciones dadas. Como yo no sé quién está arriba o abajo, o quién está a la derecha o a la izquierda, yo planteo una función altura. Tomo una menos la otra. Si te dan una sola curva, pues asumimos que la otra es el eje X para rectángulos verticales o el eje Y para rectángulos horizontales. Luego que hayamos definido o planteado la función altura, hallamos los valores para los cuales esa función altura es 0. Es decir, se hallan las raíces de esa función. Y aquí me voy a devolver al ejercicio anterior un momentico, porque quiero que entiendan qué es lo que se está planteando allí. Si yo planteo una función altura y busco donde ella se hace 0, lo que estoy encontrando es la intersección de esas dos curvas. Y como yo voy a ciegas, yo no sé quién está arriba o quién está abajo. Encontrar ese 0, ese punto de intersección, me va a permitir hacer un análisis de signo de esa función y ver cuál es la verdadera función altura dentro del intervalo en el cual yo estoy trabajando. Es decir, a ciegas yo voy a hacer el análisis de una situación parecida a la que está en este problema. Entonces vamos a continuar con cómo se haría y luego lo vemos en el ejemplo. Entonces se hallan los valores para los cuales la función altura es 0, es decir, se hallan las raíces de esa función o lo que es lo mismo, se halla la intersección entre las dos curvas que definan esa región y se estudia el signo de la función altura, de esa función, en los intervalos en los que quedó dividido el intervalo de integración por los puntos encontrados en el paso anterior. Es decir, si la región me dicen está definida de 0 a 8 y yo encuentro dos raíces que son 2 y 5, yo el intervalo de 0 a 8 lo divido de 0 a 2, de 2 a 5 y de 5 a 8. Y estudio los signos de la altura en cada uno de esos intervalos, como si estuviera resolviendo una inecuación. Donde me da positivo, esa función que yo planteé es la altura para ese intervalo. Y donde me da negativo, la función altura es la opuesta. Y luego que tengamos identificado eso, planteamos tantas integrales como funciones altura haya para cada intervalo. Entonces vamos a verlo en un ejemplo. Me dicen, calcule el área de la región limitada por la función f de x igual a x a la 4 menos 2x cubo, g de x igual 2x cubo menos 3x cuadrado, en el intervalo de 0 a 2. X pertenece de 0 a 2. Fíjense aquí, lo que está despejada es la variable y, porque f de x lo puedo poner como y igual, g de x lo puedo poner como y igual, por lo tanto, la variable despejada es la y.
Y el intervalo de integración es para X. Esto me dice, trabaja con rectángulos verticales, porque además intentar despejar X aquí, buena suerte. Tienes una X a la 4, a la 3, o sea, nada fácil despejar X allí. Por lo tanto, la misma ecuación me está diciendo, usa rectángulos verticales. Primer paso, supongo una función altura. Resto una función menos la otra, en el orden que sea, porque igual no sé el verdadero comportamiento de la función. Entonces yo decidí restar f menos g. Dije, para mí la función altura va a ser x a la 4 menos 2x cubo menos, dentro de paréntesis, 2x cubo menos 3x cuadrado. Aplicamos ese signo menos y obtenemos que la función altura es x a la 4 menos 4x cubo más 3x cuadrado. Voy a factorizar porque al factorizar me es más fácil ir al segundo paso, que es hallar las raíces. Factorizo, saco factor común x cuadrado y ese binomio, ese trinomio al cuadrado que queda ahí lo factorizo como el producto de x menos 1 por x menos 3. Hallamos las raíces, es decir, buscamos para qué valores esa altura es igual a 0 y tenemos que nos dan tres soluciones, x igual 0, x igual 1 y x igual 3. Lo que hice fue igualar esta expresión a 0 para obtener esos tres resultados. X igual 0 es el límite inferior del intervalo, por lo tanto ya está considerado. X igual a 3 no me interesa porque se sale del intervalo. El valor que me interesa es el intervalo X igual 1. El valor X igual 1 porque está dentro del intervalo. ¿Qué hacemos ahora? Estudiamos el signo de h de x. Voy a trabajar con h de x factorizada porque es más fácil estudiar el signo. Y lo voy a estudiar en el intervalo de integración, que es de 0 a 2. De 0 a 2, entre 0 y 2 está el número 1. Tomo un valor de prueba entre 0 y 1 y lo sustituyo acá. Si tomo un valor de prueba entre 0 y 1, este señor siempre es positivo porque está al cuadrado, este me da negativo y este también. Por lo tanto, menos por menos me da más, por eso queda positivo. Si tomo un valor de prueba entre 1 y 2, por ejemplo 1,5, al sustituirlo aquí este es positivo, pero este es negativo. ¿Qué significa eso? Si aquí me dio positivo y aquí me dio negativo, significa, cuando yo hice esta resta, yo estoy suponiendo que la F está arriba y la G está abajo. ¿Qué te está indicando este signo? Más que para el intervalo de 0 a 1 es verdad, la F está arriba y la G está abajo. Pero para el intervalo 1 a 2, no, este signo negativo te está indicando la posición de las curvas es exactamente al revés. La G está arriba y la F está abajo. Entonces, con un simple análisis del signo, ya yo puedo determinar quién es la verdadera altura. Para el intervalo que va de 0 a 1, pues la altura es la que yo planteé, x a la 4 menos 4x cubo más 3x cuadrado diferencial de x, pero para el intervalo que va de 1 a 2, la altura es la opuesta a la que yo planteé. Por eso es que ponemos ese signo menos delante. Entonces sería la integral de 1 a 2 menos la opuesta de la altura que yo había planteado. X a la 4 menos 4x cubo más 3x cuadrado diferencial de x. Fíjense, lo que está ocurriendo allí es una situación como esta. Yo tengo mi sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Tengo mi sistema de coordenadas cartesianas. Imposible, no sé por qué, por qué. Ajá. Y lo que está ocurriendo es que tengo la función f arriba para unos valores y la función g, esta es g, arriba para otros valores.
¿ok? Esta intersección es lo que me dio 1 y estamos trabajando solamente de 0 a 2. ¿Ok? Solamente de 0 a 2. Hasta aquí. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar con la integral, en el integrando, tomar la altura como la función opuesta. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir cómo darnos cuenta de eso analíticamente? O sea, por los signos, Por los en el signos. paso 3. Exacto, por los signos. Te das cuenta por los signos en el paso 3. ¿Ok? Porque nosotros estamos a ciegas suponiendo que F está arriba y G está abajo cuando hacemos esta resta. Entonces, si me dio positivo, es verdad, F está arriba y G está abajo. Pero si me da negativo, lo que quiere decir eso es que G es mayor que F. Entonces esa resta te va a dar negativa. Si tú haces, si tú haces 3 menos 5, la resta te da menos 2. Pero si tú haces 5 menos 3, la resta te da más 2. Entonces, ese signo lo que te está indicando es si la resta que tú estás planteando verdaderamente tiene signo positivo o no. Donde te da signo positivo, tú la tomas tal cual, porque la altura siempre es una cantidad positiva. Donde te da signo negativo, tú tienes que tomar la opuesta. Es decir, hacer la resta al revés, G menos F, lo que equivale a multiplicar la que tú obtuviste, la que tú planteaste, multiplicarla por menos 1. Porque si yo aquí hago la resta al revés, G menos F, pues estos signos dentro de este paréntesis van a cambiar todos, van a quedar exactamente al contrario. ¿Y por qué yo Ok, perfecto. ¿Y por qué yo puedo hacer esto? Porque como el sistema de coordenadas cartesianas es ordenado, yo estoy segura, segurísima, segurísima, que mientras más más alto es el punto, él tiene una Y más grande. Entonces, cuando yo planteo esto, yo lo que estoy haciendo es la Y de arriba menos la Y de abajo. Pero como no las estoy viendo, lo hago a ciegas y hago un estudio de signos que me diga la verdad sobre esa resta. ¿Entendido? Chévere, profe. Sí, sí. Profe, ahora yo tengo una pregunta. O sea, en tal caso, en este mismo, si nos hubiese dado positivo el otro intervalo, o sea, lo hacemos al revés, pues. Si aquí te hubiese dado positivo, también es una sola integral, de 0 a 2 de esta función altura. Porque si te hubiera dado positivo, lo que significa eso es que ellas se tocan, pero mantienen la posición relativa dentro del sistema de coordenadas cartesianas. Voy a intentar hacer un dibujito si esta pizarrita hoy me lo permite. Sería como algo así, mira. Si te hubiese dado en todo positivo, sería como algo así, mira. Vamos a suponer que F hace esto, este es F, ¿sí? Y G haría algo como así. Se tocan, pero fíjate que sigue estando todo el tiempo, la línea roja sigue estando arriba. Entonces esto sería 2 y este punto aquí, este de aquí, sería el 1. ¿Me explico? Entonces tú tranquilamente podrías trabajar con una sola integral si te hubiese dado positivo en los dos. Porque lo que significaría es que aunque se tocaron, aunque hubo una intersección, no se cruzaron. Siguió estando por debajo la que tú planteaste, que supuestamente estaba abajo, y la otra siguió estando por arriba.
sea, la ¿ok? misma integral, pero distintos intervalos. Sí, pero exacto, pero lo podrías hacer todo corrido de 0 a 1, perdón, de 0 a 2, porque en uno, la posición de las curvas no cambió. Siguió estando arriba la roja y abajo la verde. Si te hubiese dado positivo en los dos. Entonces tú tranquilamente podrías plantear la integral de 0 a 2 de f, que es la que está arriba, menos g, que es la que está abajo, en una sola integral, sin problema. ¿Ok? Ok, ok, chévere. Profe, y otra cosa, en estos casos que no nos dan la gráfica, siempre nos van a dar el intervalo, pues. Claro, te tengo que decir, o sea, te tengo que delimitar. Y si no te delimito, es porque la curva se cierra completamente. Entonces tú buscas la intersección con el eje X, por ejemplo. Y entonces tú vas a encontrar dos puntos donde esa curva la lleva al cero. Sería una situación como esta, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, si yo no te doy el intervalo y te doy la ecuación, te digo y igual, no sé, 2 seno de x por no sé qué. Entonces tú, como no te estoy dando ninguna información, tú buscas la intersección con el eje x si te estoy dando la variable y despejada. Y si te estoy dando la variable x despejada, buscas la intersección con el eje y. ¿Ok? Ok, ok, chévere. Profe, y si en un ejemplo la curva, o sea, nosotros podemos tomar en un ejemplo como una frontera el eje Y, por ejemplo, aunque no nos lo digan. Claro, si nada más te doy una ecuación, ¿dónde está la otra frontera? Entonces asumimos ese eje, uno de los dos, dependiendo cómo esté la ecuación. Porque yo necesito tener la región delimitada, porque si no tengo la región delimitada, entonces ¿cómo sé cuál es el área que tengo que calcular? ¿Hasta dónde llego? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, en el caso del ejemplo, yo te estoy dando dos funciones. Ajá, pero si yo no te doy dos funciones y te doy una sola, tú asumes el eje X dentro de ese intervalo. ¿Sí? Ok, Y ojo, que ella puede pasar por arriba y por debajo del eje dentro de ese intervalo. ¿Me explico? Entonces uno asume el eje, o sea, ella puede tener una forma así. Yo te doy una sola ecuación y te digo que es el intervalo de 0 a 2. Nosotros no tenemos idea de la gráfica y, por ejemplo, ella puede hacer esto. Y suponte que este sea 2, que 2 esté aquí, que este sea 2. Entonces, fíjate qué pasa. En este punto, aquí, hay una intersección. En ese punto, aquí, en este puntito que está aquí, déjame hacerle con la herramienta a ver si me deja aquí. Allí, en ese punto, pues la f vale 0. O sea, f de x sería 0. Suponiendo que esa sea la función, la función la haya llamado yo f, ¿ok? En ese punto, tú tendrías que obtener f de x igual a 0. Y cuando tú supones la altura, tú dirías, bueno, como no tengo sino una sola función, yo asumo la y de arriba menos la y de abajo. F menos 0. Ah, ok. ¿Qué va a pasar?
que de 0 a este puntito te va a dar signo más y del puntito a 2 te va a dar signo menos. ¿Por qué? Porque la curva pasó a estar por debajo del eje X. ¿Ok? Entonces, si yo lo entiendo a nivel gráfico, o sea, si entiendo cómo funciona el rectangulito a nivel gráfico, con por qué tengo que hacer la Y de arriba menos la Y de abajo, o la X de la derecha menos la X de la izquierda, cuando lo hago completamente analítico, sin dibujo, pues es simplemente transferir esas situaciones que hemos visto. Yo les recomiendo, cuando se sienten a estudiar esta parte de área, busquen primero ejercicios donde conozcan la gráfica, porque eso les ayuda a entenderlo. ¿Okay? Por eso es que los primeros ejemplos yo los puse con la gráfica y pintamos nuestros rectángulos verticales y nuestros rectángulos horizontales. ¿Okay? Entonces lo que hago luego aquí es transferir ese conocimiento y trabajarlo netamente analítico. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a hacer el segundo ejemplo sin gráfica. Este es bien interesante porque tenemos que aplicar propiedades de la inversa. Dice, calcule el área de la región limitada por f de x igual a x logaritmo neperiano x y la función inversa. ¿Cómo tendríamos que hallar la inversa? Para hallar la inversa, según lo que estudiamos, tendríamos que permutar las variables. ¿Cómo es eso? Donde está x poner y donde está y poner x. Es decir, la función que nos dan es x neperiano de x. Si me piden hallar la inversa, yo tendría que hacer, pues, donde tengo y pongo x y donde tengo x pongo y. Bueno, imagínate tú intentar despejar allí la variable y. O sea, eso es misión imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues utilizar las propiedades de la inversa. Eso es lo que tendríamos que hacer. Simplemente. ¿Qué sabemos de la inversa? La pizarrita está trabajando muy mal. Voy a tener que hacer otra actualización. ¿Qué sabemos de la inversa? Que una función y su inversa, ellas guardan simetría con respecto al eje a la recta y igual a x. Es decir, si yo tengo la función, ya va que no me deja dibujar. Si yo tengo una función cualquiera y su inversa, ¿qué cumplen esas dos funciones? Pues que ellas guardan simetría con respecto a la recta y igual a x. Y igual a x. Ahí está. Ok, nada, desisto de la pizarra hoy otra vez. Entonces, en lugar de trabajar con la función y su inversa, nosotros vamos a trabajar con la función y la recta y igual a x. Entonces, una función y su inversa, son propiedades de la inversa, son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Y por lo tanto, el área solicitada es el doble del área que forma la recta y igual a x con la función que me dan. Entonces, esto nos facilita muchísimo las operaciones. Por ejemplo, con logaritmo, ya que esto no me deja dibujarlo, se los voy a mostrar con la cámara. Por ejemplo, con la función logaritmo. Si yo trabajo con la función logaritmo, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si yo trabajo con la función logaritmo y con la función exponencial, sí, denme un segundo para que se entienda esto.
Fíjense. Ahí está. Esto es un dibujo hecho ahí a mano alzada, pero es que quiero que lo entiendan. Tengo el eje X, el eje X, el eje Y, la recta Y igual a X, y dibujé en naranja la exponencial, estoy asumiendo base entre 0 y 1, y a la logarítmica la dibujé en color morado, estoy asumiendo base entre 0 y 1. Ellas guardan perfecta simetría con respecto a la recta Y igual a X, y si ellas tienen un punto de intersección, siempre se va a encontrar sobre esa recta Y igual a X. Eso lo cumplen todas las funciones que son un par inverso, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos curvas que se cierran, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en esta situación? Después nosotros la podemos dibujar como ella verdaderamente es. Si nosotros tenemos curvas que se cierran, si yo tengo un sistema de coordenadas cartesianas, tengo mi recta Y igual a X, y yo tengo una curva que hace, por ejemplo, esto, su inversa va a guardar perfecta simetría. Ahí está. La azul es la F y la rosadita es la inversa. Entonces, fíjense, yo puedo trabajar con la parte de abajo y como hay perfecta simetría, yo multiplico por 2 esa región y encuentro el área encerrada por las dos curvas. ¿Ok? Esto lo cumple cualquier par de funciones inversas. Entonces, conociendo eso, aquí que estoy usando propiedades de las funciones inversas. Lo primero que hago es delimitar cuál es el intervalo de integración. Fíjense que aquí no me dieron sino una sola curva, me están diciendo esa curva con la inversa y no me dan el intervalo. Si no me dan el intervalo es porque esas dos curvas se cortan en dos puntos que me cierran la región, que me determinan de dónde a dónde va esa región. Entonces, lo primero que hago es hallar el intervalo y para eso resolvemos el sistema de ecuaciones formado por la curva que me dan y la recta Y igual a X. Porque a intentar hacerlo con la inversa, sumamente complicado. Entonces, igualamos, sacamos factor común X y resolvemos esa ecuación. Nos da X igual a 0, la primera raíz que viene de este factor. Y luego cuando igualo 1 menos neperiano de X igual a 0, despejamos, nos da neperiano de X igual a 1, por lo tanto el otro valor es E, X igual a E. Ahí tengo mi intervalo de integración, de 0 a E. En el ejercicio anterior me lo daban explícito, me decían vas de 0 a 2 la región. En este no me lo dan. Cuando no me lo dan es porque hay por intersección, yo puedo determinar cuál es ese intervalo. Como la variable Y está despejada y ya vimos que aquí intentar despejar la X, nada que ver, porque está dentro del argumento del logaritmo, pues entonces de una nos vamos con rectángulos verticales. Definimos la función altura, pues la Y de arriba la voy a asumir como la función F menos la Y de abajo, que la estoy asumiendo como la recta Y igual a X. Es una suposición. Yo decidí hacer X logaritmo de X menos X, pero pude haberlo hecho al revés. X menos X logaritmo de X. No importa, porque aquí estoy ciega. Yo supongo una función altura que le tengo que estudiar el signo para ver cuál es la verdadera altura en cada caso, ¿ok? Entonces supongo una función altura, hago f de x, logaritmo de x menos x, le hallo las raíces a esa función altura, busco donde es 0, entonces factorizo y obtengo que me dan 0 en 0 y en e, que son exactamente los mismos valores que había obtenido en la intersección. ¿Qué me indica eso? Que el comportamiento es algo así. Siempre va a estar por debajo o siempre va a estar por arriba de la recta Y igual a X. ¿Qué hubiese pasado si me da algún punto de intersección? Si me hubiese dado algún punto de intersección distinto a esos dos, lo que eso significaría es que la función
se corta con la recta. Entonces la posibilidad de que el cambio de signo ocurra es más grande aún. Es decir, podría ser algo así. Algo así, como está en el segundo dibujo. Ahí está mi recta y igual a x, y entonces si hay esa intersección, pues lo que significa es que para un tramo puede estar arriba y para el otro tramo puede estar abajo. Por eso hallamos las raíces. Las raíces es lo que me va a decir dónde ella pudo haber cambiado de posición con respecto a la otra curva, ¿ok? Entonces estudiamos el signo. Voy a estudiar el signo con la expresión factorizada porque es más fácil. Y entonces tomo la expresión factorizada, el intervalo es de 0 hasta e. Tomo un valor de prueba dentro de ese intervalo, por ejemplo 1. Entonces sustituyo aquí y me da 1 que multiplica a neperiano de 1, que es 0 menos 1. ¿Qué significó eso? Que me está dando negativo. Si me está dando negativo, lo que significa es que yo asumí que la función f estaba por arriba y la recta y igual a x estaba por debajo. Pero me está dando negativo, quiere decir que es exactamente al revés. En consecuencia, pues voy a tomar la función altura opuesta a ella, a esa que yo había planteado. Entonces, ¿quién es el área? El área va a ser igual a 2 por la integral de 0 hasta e, porque voy a multiplicar por 2, porque no estoy trabajando con la función inversa, sino que estoy trabajando con la recta y igual a x, y sé que hay simetría, de la integral de 0 a e de menos, que multiplica a x logaritmo neperiano de x menos x diferencial de x. Separamos en dos integrales, 2 por la integral de 0 a e de x diferencial de x, menos, ¿qué pasa con la segunda integral? Cuidadito, en 0 el logaritmo no existe, por lo tanto allí hay una discontinuidad. Entonces esta es una integral impropia de segunda especie, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces esto lo resolvemos como el límite cuando p tiende a 0 por la derecha, de 2 por la integral de p hasta e de x logaritmo de x diferencial de x. La primera es una integral inmediata, la segunda es una integral que tenemos que hacer por partes. La hacemos por partes, la evaluamos para el intervalo de hasta p y luego estudiamos ese límite. Y cuando resolvamos eso, obtenemos que el área es igual a e cuadrado sobre 2. ¿Alguna pregunta? Ok, la última parte de la clase es ¿qué ocurre si la curva me la dan en forma paramétrica? Porque también me enfrento a eso. O sea, entonces tengo tres situaciones. Conozco la gráfica y es bastante fácil porque pinto mis rectángulos ya. No conozco la gráfica, supongo una función altura y estudio los signos, ¿ok? Bien sea con rectángulos verticales, la y de arriba menos la y de abajo, o bien sea con rectángulos horizontales, la x de la derecha, la x menos la x de la izquierda. Y la tercera situación, la curva te la dan en paramétricas, no en cartesianas, ¿ok? No perdamos de vista que siempre esta es la integral que hay que construir. La integral de a hasta b de una función altura del rectángulo por la base del rectángulo. Solamente que ahora ese intervalo, esa función altura y esa base tienen que responder a la curva que me dan en forma paramétrica. Siendo la curva x igual g de t, aquí lo pongo genérico, y igual f de t, pues el mismo concepto lo debemos ahora aplicar en términos de esa ecuación. Por lo tanto, debemos expresar la altura, la base y el intervalo de integración en función de ese parámetro t. ¿Ok? Entonces, lo primero, igual que antes, decidimos el tipo de rectángulo en el que vamos a dividir la región, bien sea vertical u horizontal. Lo llamaremos rectángulo de aproximación. Se define la base de ese rectángulo.
Si es vertical, se mantiene, es un diferencial de x. Pero ¿de dónde voy a sacar el diferencial de x? Me voy a mi ecuación paramétrica y derivo x. El diferencial de x va a ser igual a g' de t diferencial de t. Si es horizontal, pues será un diferencial de y. Pero ¿de dónde voy a sacar el diferencial de y? Pues derivo y. Entonces sería de y igual a f' de t diferencial de t. Esto es como si nosotros estuviéramos haciendo un cambio de variable realmente. Por eso es que obtenemos ese de x y ese de y a partir de la ecuación paramétrica. ¿Ok? Ahora, definimos la función altura del rectángulo y esta debe ser siempre positiva, eso se mantiene. La altura en función de x para un rectángulo vertical sería la y de arriba menos la y de abajo. Esa altura la vamos a plantear en términos ahora del parámetro. La llamamos h de t en vez de h de x. Sería la y de arriba, voy a suponer que esa función está por arriba del eje x, esa y es positiva, menos el eje x, 0. Esto es verdad, esta resta es verdad, solamente si f es una función positiva. Y si es horizontal, sería la x de la derecha menos la x de la izquierda. Sería h de t igual a g de t menos 0, y aquí esto está mal, esto sería verdad, solamente aquí si g de t es positiva. ¿Ok? Si g es una función positiva. Un segundo para corregírselos, para cuando vean el video. Igual yo lo arreglo y se los pongo. Ahí yo estoy poniendo esa resta asumiendo una situación genérica, ¿ok? Evidentemente en los problemas, pues nosotros igual que hemos hecho con los casos anteriores, tenemos que plantear el análisis de la situación, asumiendo que G sea mayor que 0, sea una X positiva, ¿ok? Y luego definimos el intervalo de integración y ese intervalo va en función del parámetro. Es decir, ¿qué t me limita a la región, si estoy con verticales, de la izquierda a la derecha? ¿Cuál es la t para la menor x y cuál es la t para la mayor x dentro de esa región? O si estoy con horizontales, ¿cuál es la t para la menor y cuál es la t para la mayor y? Y así definiríamos el intervalo de integración. ¿Ok? Nos queda un minuto. Vamos a finalizar esta reunión y vamos a entrar nuevamente para ver ya los dos ejemplos que faltan. Profe, en el link de la primera. Ajá, sí, sí.